Dios le bendiga, mis hermanos. Para mí es un placer poder estar hoy miércoles de estudio de la palabra de Dios, compartiendo en este espacio de enseñanza-aprendizaje en el que mutuamente nosotros vamos a interactuar para aprender de lo que Dios nos dice a través de su palabra. Lo que Dios quiere que nosotros hoy nos adentremos en esta noche. Bueno, podríamos decir que empecemos a adentrarnos en algo que es muy relevante para todos los creyentes. Hay varias cosas que quisiera mencionar, aparte de la base fundamental y el título de este estudio bíblico. Voy a leer una cita que utilizó nuestro hermano Amaury Ortega durante su intervención en el aniversario. Dice, o sea, una cita de una cita. En su fascículo titulado Quebrántame, William MacDonald dice lo siguiente con relación a lo que dijo Andrew Murray sobre la palabra de Dios. Y eso lo dijo 30 años después que Andrew Murray escribiera Permaneced en Cristo, donde dijo: yo quisiera que sepan que un pastor, escritor o un predicador, añade él, es llevado a menudo a decir más de lo que ha experimentado. Yo, al escribir, y en este caso yo, al estudiar este pasaje, no he experimentado todo lo que he estudiado. Tampoco podría decirse que acabado el estudio lo he experimentado, pero ahora mismo estoy tratando de experimentarlo y busco todo hacerlo perfectamente como lo he aprendido. Esta cita la leo porque este estudio me ha tocado bastante cerca. A pesar de haber empezado años atrás estudiando la conducta cristiana, recientemente me he visto examinado, confrontado con cosas que también tienen que ver con conducta cristiana, que en cierto sentido no la vemos parte de la actividad religiosa que emulamos de la cultura, venir a la iglesia, en la forma de vestir, sino son cosas cotidianas en las que podemos fallar. Dentro de mis estudios universitarios, una de las carreras que hice, la hice en la Universidad Católica Santo Domingo, la cual tiene una asignatura obligatoria para todas las carreras: Doctrina Social de la Iglesia. Esta asignatura, que pensaba que iba a ser un tormento, principalmente porque la universidad era católica y yo soy cristiano evangélico, y pensaba que iba a haber tormentos de litigio y ceremonias católicas, pensaba que me iba a haber confrontado, pero la verdad es que el que me confrontó fue el Espíritu. De todo lo que aprendí en esos 4 meses, créeme, la aula habían 30 alumnos, la mayoría evangélicos, y yo disfruté bastante esa clase. No pretendo hablar todo lo que aprendí en 4 meses, pero pretendo mencionar unos fundamentos que nosotros tenemos que poner en evaluación. Todos los creyentes, todos los que decimos ser creyentes, tenemos que poner en evaluación los siguientes puntos. Y empezamos. Empieza el estudio bíblico. Esto no va a ser como el sermón del domingo, sino que vamos a tener que utilizar la Biblia y vamos a tener que leer y vamos a tener que ejercitar el razonamiento. Bien, espero que le agrade la dinámica. En las leyes se utiliza presupuestos, en las leyes científicas, y en las leyes de políticas se utilizan lo que son los considerando o los previstos. Entonces yo voy a tener varios considerando antes de comenzar a dar enunciados, considerando cosas que nosotros la asumimos como verdad. Estoy hablando de los creyentes.
Vamos a ver, considerando que todos somos pecadores, según Romanos 5:12 y Romanos 3:23. Son versículos que manejamos hasta de memoria y asumimos esta gran verdad. Todo ser humano sobre la tierra ha cometido pecado. Y según Primera de Juan, aquel que diga que no ha cometido pecado, hace a Dios mentiroso. Eso lo dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 6. Entonces, Romanos 5:12 dice, porque el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esta verdad nos da una realidad. Nosotros, todos, somos pecadores. Es algo que tenemos que considerar. Todos hemos pecado delante de Dios. Tenemos la misma, se podría decir, imagen, hasta que llegue el momento de ser redimidos. También podemos asumir, y eso lo vimos el domingo pasado, gracias a Dios, por el hermano Fermín, un versículo bastante puntual para este enunciado. Todos los pecadores tienen igual condición de condenados. Eso lo leyó el hermano Fermín en el libro de Lucas, capítulo 13, versículos 4 y 5. Y dicho sea de paso, también detalló lo que significa esto. En este pasaje, en esta lectura, se estaba viendo socialmente, es un término que vamos a utilizar mucho, a un grupo de personas que habían recibido un castigo que para la sociedad en ese entonces era grande. Entonces, como el castigo era grande, asumían que su culpa era igual de grande, ¿cierto? Eso, bueno, vamos a leerlo. Libro de Lucas, capítulo 13. Versículos 4 y 5. Si alguien lo encontró y puede leerlo en voz alta, que todos los que escuchamos. Lucas capítulo 13, versículos 4 y 5. Bien, aquí hace una referencia a un pasaje histórico, a una situación real que sucedió. Un grupo recibió un castigo, una situación enorme. Y socialmente se veía, bueno, pues esos son más pecadores. Pero Jesús mismo desde su palabra dice, no, esos no son más pecadores. La respuesta en el versículo 5, por eso lo leemos, os digo no son más pecadores. De igualmente, todos necesitan ¿qué? Todos necesitan ¿de qué? De arrepentimiento. Todos los pecadores, independientemente de su pecado, no importa cuál pecado, igual de la misma necesidad, necesitan arrepentimiento. Del mismo arrepentimiento. Entonces, desde ya podemos hacer el ejercicio que si yo pasé por la misma circunstancia que todos los que van a pasar por el mismo camino, yo no me puedo sentir ni superior ni de alguna manera más apto que cualquiera de los demás, porque necesité del mismo arrepentimiento de todos los demás. El creyente tiene esa realidad al ver a todo el mundo bien constante. En el caso de 2 domingos atrás, no este domingo, sino el otro domingo, como una base fundamental, también sabiendo que hoy estaría con ustedes, hablé sobre el libro de Isaías, capítulo 53, y el carácter, la magnitud, el tamaño de la muerte de Cristo fue el pago para los pecados de todos nosotros. Y 2 cosas resalté en esa ocasión de ese sacrificio.
Primero, que fue el mismo para todo el mundo. Por nadie Cristo sufrió más, por nadie Cristo sufrió menos, sino sufrió lo mismo por todo el mundo. Y también algo muy particular es que fue inmenso, lo cual me deja a mí con este versículo que ha leído el hermano Fermín en esta noche. Ese sacrificio nos deja en una deuda con Cristo. Y él leyó en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20, pero es algo que lo podemos ver constantemente en Primera de Pedro. Vamos a ver Romanos, capítulo 6, versículo 16. Dice de la siguiente manera: ¿no sabéis si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Hablando sobre que nuestra posición debe ser como esclavos en obediencia a Cristo, a la justicia, a la verdad. Nuestra manera de vivir tiene que ser como obedientes, como un esclavo para Cristo. En el versículo que leyó nuestro hermano Fermín, nos debemos a Cristo porque fuimos comprados en cuerpo y espíritu. El libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 15, también refuerza este mismo concepto. Claro, es el mismo apóstol Pablo, pero dando el mensaje a diferentes iglesias en diferentes tiempos. Capítulo 5, versículo 15. Dice de la siguiente manera, Segunda de Corintios, estoy en primera. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, Cristo efectuó esa obra, pero con el propósito entonces de que nosotros vivamos para Él. El creyente debe vivir considerando esas verdades. Todas estas verdades podemos profundizarlas, pero todas estas verdades nos van a llevar a una realidad conforme a nuestra manera de vivir. Debe ser en plena ofrenda para Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Con respecto a mis deseos, deben ser para Cristo. A mis metas, deben ser para la gloria de Cristo. En cuanto a la lucha que llevo, debe ser para Cristo. Y Dios también me ha dado unos propósitos en los que yo le sirvo incluso a los demás, porque le sirvo a Cristo. Entonces, esto nos deja con tres aspectos o fundamentos de la doctrina social de la iglesia que yo pretendo desarrollar en esta noche. Lo que di anteriormente son 4 puntos, 4 considerando que nos obligan a nosotros a vivir para Cristo en cuerpo y espíritu, en el sufrimiento de la carne y en la intención de nuestro corazón, en nuestro intelecto, pero también con nuestra fe. Y estos tres fundamentos son que el creyente tiene un rol social. El creyente tiene un papel que cumplir de manera social en la sociedad. La iglesia es una institución espiritual. La fundó Cristo de manera espiritual en cada creyente a través del Espíritu Santo. Pero esta institución espiritual tiene obligatoriamente un impacto social. Este impacto social es a través de cada uno de los creyentes. Es tanto así que en varias ocasiones, tanto en los evangelios como en el libro de Apocalipsis, cuando la iglesia no está haciendo
esa función de impactar socialmente a la sociedad que la rodea, el mismo Dios demanda, no, pero yo voy a quitar de ti tu candelero, yo lo voy a quitar. O cuando hablan en los evangelios de que no se puede tapar una luz, es contraproducente que el creyente se vea interactuando socialmente y no haciendo un efecto de creyente en la sociedad. No puede pasar desapercibido su interacción. Debe haber un momento en el que la chispa del Espíritu Santo encienda una luz en el espacio donde el creyente está. Y no estoy pidiendo que levanten la Biblia más grande que tengan y comiencen a vocear la palabra de Dios de la manera más alta que pueda. No se trata de eso. Se trata de una conducta que define al creyente a través de la palabra. El creyente tiene un compromiso con la sociedad. Le duele, la ama, la quiere. ¿Por qué? Porque Dios nos mandó a amar a las almas que están perdidas. Por eso nos mandó a ir a buscarlas. Y vamos a ver un detalle de ese mandato más adelante. Así también como la parábola que le mencioné, la referencia a la luz del mundo y a la sal de la tierra, la voz de Dios en este mundo se escucha a través del creyente. Y vuelvo y repito, no solamente se ve esa voz del creyente para el evangelio o para las exhortaciones hacia los creyentes, sino que la única manera que tiene el mundo de ver la justicia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, las cualidades de Dios, es a través del creyente. Dentro de ese detalle del curso, módulo era sobre la dignidad humana. ¿Por qué el ser humano se puede considerar digno y por qué esa dignidad no puede ser tomada? Dentro de las explicaciones eran, bueno, porque el ser humano es una creación de Dios. Por lo tanto, el valor de quien la hizo está sobre el ser humano. Segundo, porque el ser humano fue el objeto de por cual Cristo, el precio más grande, fue invertido para ser comprado. O sea que el Cristo murió por la humanidad, por toda la humanidad. Tercero, el ser humano fue creado para la alabanza y la gloria de Dios. Esa es la razón por la cual, su propósito por el cual fue creado. Pero esas verdades, ¿quiénes la comunica a la humanidad? Es el creyente. Y cuando la humanidad quiere menospreciar la vida del ser humano, diciendo que no es vida, o diciendo que no vale lo suficiente, ¿quién es que debe de dar juicio sobre la verdad del valor de la vida del ser humano? Es el creyente. Es el creyente quien conoce esa verdad, porque el ser humano sin Dios, ¿en qué condición se encuentra según Efesios capítulo 2, los primeros versículos? Muerto, ciego, llevado por todo viento de doctrina, por el dueño de este mundo. No puede dar razón de justicia, no puede dar razón de amor, no puede dar razón de misericordia. Es el creyente. Segundo, primero, el rol social del creyente. Segundo, la labor ministerial del creyente tiene un efecto en la sociedad. La labor ministerial del creyente tiene un efecto en la sociedad. Volvemos con el ministerio de evangelismo. Está totalmente dirigido para toda la sociedad, para interactuar con la sociedad, y es una obra que todo creyente debe realizar.
Por lo tanto, el creyente se ve en la obligación de interactuar constantemente en la sociedad a nivel ministerial. Pero también vemos que dones espirituales como la exhortación, como el presidir, pueden afectar también a la sociedad, guiándola por el camino que ha dictado Dios en cuanto al consejo, todo el consejo de Dios para la vida. En el caso de la educación cristiana, se fundamentan en esta verdad diciendo que la única institución dada por Dios para la educación de los niños es la familia. Pero se ha dispuesto que la escuela sirva de formación en cuanto a los conocimientos. ¿Qué pasa si esta formación está llevada en una orientación que no es la del creyente? Bueno, que están formando en cierta manera a nuestros hijos en contra de los lineamientos bíblicos, porque no lo está haciendo Dios. Pero cuando es el creyente, entonces, con su valor y su efecto en la sociedad, que educa, que enseña, que guía, que redarguye, que exhorta, conforme a los lineamientos bíblicos, la formación de los ciudadanos, en este caso los niños, sí se guía conforme a la voluntad de Dios. Por eso es necesario que el creyente se relacione constantemente dentro de la sociedad. Ya había hablado sobre la luz del mundo. Y esta luz del mundo en los evangelios nos está dando una referencia a un término que también se habló bastante durante toda la clase, durante todo el programa de la clase, la conducta visible del creyente. La conducta visible del creyente. Nosotros, en nuestro común término, le llamamos el testimonio del creyente. Yo sé que cuando hablamos de la palabra testimonio, pensamos también en las obras que hace el creyente para demostrar con sus obras que es creyente. Y quisiera quitarle un poco la intención de que el creyente quiera demostrar que es creyente. No, el efecto de la luz no sucede así. De hecho, el mismo Dios no lo hace así. Cuando vemos el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? Génesis capítulo 1, versículo 1. Los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, hágase la luz. Pregunto, ¿en qué parte explicó la palabra de Dios quién era Dios? ¿Cuándo explicó Dios quién era Dios? Dios existe. No tengo que explicar quién soy yo. Es tan absurdo como pararme aquí y decirle, yo soy Neftalí, yo soy un ser humano. Ustedes están viendo que yo estoy aquí y que soy un ser humano. Tal vez algunos no conocerían mi nombre, tal vez algunos no conocerían mis cualidades, pero saben mi existencia. Entonces, Dios se muestra a través de la creación, se muestra a través de su palabra, pero Dios no se explica su propia existencia, sino que su propio accionar muestra su existencia. El creyente, con respecto a su testimonio, es de la misma manera. No tiene que explicar que es creyente, no tiene que dar razón de por qué es creyente. Su conducta da evidencia de lo que él es. Por sus frutos lo conoceréis. Entonces, es necesario del creyente que
que tenga una conducta visible, manifiesta a los que lo rodean, que da razón, juicio, verdad de su naturaleza. Vuelvo y repito. Es necesario que al creyente, a través de una conducta visible a la sociedad, con esas acciones, que ellas mismas darán razón, verdad de su naturaleza, de lo que Él es. Dígame. En dado caso que no lo muestre, sería una fe sin obra. Si no muestra esa conducta visible en la sociedad, estaría con una fe sin obra. Yo digo que soy creyente, pero no hay ningún tipo, no hay nada en mí que demuestre que yo soy creyente. Vamos a tener un pequeño ejercicio más adelante, porque sería bueno tener el último punto dado antes de tener esta dinámica. Por último, hablaba de la labor ministerial del creyente, tiene un efecto en la sociedad, decía sobre los ministerios y los dones, cómo impactan en la sociedad, sobre el hecho de ser la luz del mundo y tener una conducta visible, un testimonio que impacta a la sociedad. Impacta porque se dan cuenta, están viendo, es un efecto que produce. No, él es honesto. No, él se entrega, él sirve. No, él es humilde. No, la sociedad constantemente están viendo cualidades que gritan, él es creyente. Independientemente que él esté callado. Sus obras hablan por él. Sus frutos los hacen conocer. El mandato de Mateo capítulo 28, la gran comisión, dice: id por todo el mundo. Id por todo el mundo. Yo quiero resaltar esas dos palabras, id y todo el mundo. El verbo id es de que nos mueve nosotros hacia ellos. El creyente tiene el deber de ir, buscar, contactar, impactar de alguna manera al no creyente. Está fuera de esta congregación, está en algún lugar en el que yo tengo alcance para impactarlo. Sociedad, en el sector donde vivo, trabajo, en donde interactúo, donde tengo el alcance, está al alcance por múltiples razones. Obviamente, yo solo tengo 45 minutos para exponer todo el tema, pero el hecho de que el creyente debe ir y por qué debe ir y con qué actitud debe ir, están en la palabra de Dios. Creo que eso, tanto en el ministerio de evangelismo, hemos hablado de que el creyente le tiene un amor a las almas perdidas, de que cuando va hacia la calle, va buscando, tratando, rogando, luchando en contra de la voluntad de las personas que no quieren ir a Dios, pero Él quiere lo bueno para ellos. Imagínense cualquiera que tengan un afecto. Aquí habemos madre e hija, esposos, padre e hijos, amigos. Tenemos aquí un montón de relaciones sociales. Cualquiera de nosotros. Imagínense que usted tenga algo bueno para esa persona. Piensa en sus hijos, piensa en su esposo. Pero esa persona no lo quiere. Pero usted sabe que es bueno, que lo necesitan, que es importante, pero no lo quiere. Mira, coge eso. No, yo no quiero eso. Oye, esto es bueno, tú lo necesitas, esto es para ti. ¿Cómo que tú no lo vas a coger? Cógelo, pero cógelo. Lo hemos hecho con alimentos, no, que yo no tengo hambre, pero oye, tú lo puedes coger. Estamos brindando, eso es, come. Recuerdo que en una de las salidas, Michael tal vez, a veces salía de la juventud, de aquí para, a veces la Marquesina, después del campamento, alguna actividad de cierre, había un junto. Y habíamos a veces algunos que no teníamos el poder adquisitivo para a veces comprar, pero a uno le gustaba la chelcha y uno iba como quiera. Entonces,
allá comprando, estamos interactuando y todo el mundo pide, y fulano pide, y fulano pide. Y ven que yo no pido. El hermano Amaury Ortega, hermano de nuestro hermano Fernando Ortega, se me acerca, calladito, me dice, ¿qué tú quieres? Y yo, no, es que yo no tengo hambre. Y me da, no puede negar que es un hermano, me recuerdo como hoy, me da por el pecho, ¿qué tú quieres? Un chin. Porque él sabe que es bueno, que yo lo quiero, que es para mi bien. Y como amigo, insiste. Eso es una de las actitudes que tiene el creyente a la hora de contactar a la sociedad. El creyente no quiere conflicto con la sociedad. Él quiere reconciliar al mundo con Dios. Entonces él va también con esa intención, con el ministerio de la reconciliación. Eso es lo que está en el libro de 2 de Corintios capítulo 5. Y va por donde quiera reconciliando con Dios al mundo. Con esa actitud. Entonces, hablé de IT. Todo el mundo. En matemática están los conjuntos. En ciencia también lo vemos. Yo quisiera saber aquí quién pudiera excluirme de este pasaje algún tipo de persona, ya sea por lo que cree, por sus creencias, su ideología, filosofía, por su raza, por su costumbre, por sus actitudes, o más absurdo aún, si hay alguien que cree que por sus acciones hay alguna persona que esté excluida de esa frase que dice todo el mundo. Dios murió por todos en Cristo y quiere que nosotros vayamos a todo el mundo. Pero ese es muy malo. No importa, yo morí por los pecados de ese también. No, pero ese tipo de cultura, de costumbre que tienen, yo las aborrezco. Bueno, las aborreces tú. Yo los amo, yo los quiero para mí y tú te debes a mí. Yo te mando a ellos también. No, pero estas acciones son contrarias incluso para la sociedad. A ellos también los quiero. Si no, estaría de más el ministerio que va a las cárceles. Si no, la obra de Cristo fuera selectiva. No, yo no voy a morir por todo porque al fin de cuentas va a haber un grupo que como quiera yo no voy a salvar. Yo voy a morir por este, por aquel. Y entonces también sería por las obras. Pero si Dios no salvó a nadie por las obras, entonces tampoco yo tengo que ver obras a la hora de ir a todo el mundo. La actividad social del creyente tiene impacto en todas las esferas de la sociedad. Dios ha determinado, y podemos hacer el ejercicio, tal vez tomando los 5 minutos que quedan, en que hay una conducta que debe emular, que debe manifestar luz visible, conducta visible, ya sea en el matrimonio. Nosotros podemos decir, ponemos la palabra matrimonio y dependiendo de si soy hombre o mujer, poner cómo es el esposo creyente, cómo es la mujer, la esposa creyente. ¿Qué características? Adjetivos, cualidades, sí, adjetivos. Y están en la palabra de Dios. Lo puedo detallar. Pero también la misma palabra de Dios nos dice cómo se comporta el empleado, el siervo. Nos dice cómo se comporta el jefe. El jefe creyente nos dice cómo se comporta.
Nos llama, ya he dado varios ejemplos de esto, cómo se comporta en el vecindario, el vecino creyente. ¿Cómo es un vecino creyente? ¿Qué características tiene un vecino creyente? ¿Qué lo diferencia de un vecino que no es creyente? Son iguales el vecino creyente y el vecino que no es creyente. Como cliente, cada vez que usted va a un negocio, cada vez que usted va a recibir un servicio, ¿cuál es la diferencia? Si hay alguna diferencia. Y déjenme decirle que podría detallarles bíblicamente una diferencia. Por lo menos una de cada esfera aquí mencionada. No, por ejemplo, práctica, evidencial. Por ejemplo, con respecto al prójimo, tenemos un buen, el prójimo es el vecino, y tenemos un buen ejemplo práctico, el buen samaritano. Ahí se enseñó cuál fue su prójimo. El buen samaritano. No tenía que ver con costumbre. No, que yo soy evangélico, él es ateo. Esos son contrarios. No tiene que ver con eso. Se acercó a él en un momento de necesidad. Se desprendió de sus bienes. ¿Por qué lo hizo? En el caso del creyente no es por solidaridad, es porque Cristo lo hizo con él. Porque la muerte de Cristo fue de ese tamaño. Porque yo también fui así mismo como él. Como les leí al principio, estas verdades nos confrontan en todos los aspectos de nuestras vidas. Yo mismo me veo constantemente confrontado. Recientemente, y les doy un ejemplo, yo estoy trabajando algo en mi vida que ustedes tal vez no considerarían que es un mal testimonio del creyente, pero lo estoy trabajando. Neftalí, así con todo el ánimo que ustedes ven, tiene batería y se le gasta. El ánimo que yo veo viene por paquete. Entonces, cuando se me gasta el ánimo, a mí no me gusta relacionarme con la gente. A mí me gusta estar en mi esquina, sin interactuar. Pero ¿qué pasa? Que Dios me manda a interactuar. Y tal vez no tengo varios hermanos aquí que podrían ser testigos de esto, uno que otro, pero hay veces que Neftalí no quiere estar saludando. Y si puede salir por ahí sin despedirse de nadie, también va a procurar hacer eso. Y a mí se me acercaron. Pudiera dar el detalle de toda la conversación porque también no fue tan grande ni tan íntima. Pero al fin y al cabo, la pregunta para mí fue, ¿eso es de creyente? No saludar. Llegar a los sitios y no saludar o irse de los sitios sin despedirse. Eso es de creyente. Tú vienes a un lugar donde tú interactúas, donde la gente está ahí y tú, no, yo no quiero saber de nadie aquí. Eso es de creyente. Ciertamente no lo fue. Y le digo que yo tampoco me rendí. Yo fui e interactué con psicólogos a ver si yo estaba mal o si eran los otros que estaban mal, porque a mí quedaba en mi espacio y yo tengo que hacerlo así. Yo fui a preguntar a ver si es verdad. Dígame que, fíjense que cuando fui encontré la verdad aún en las piedras muertas. Me dijeron, no, lo que pasa es que hay veces que la posición y la actitud conllevan otras cosas que tú no las ves cuando eliges esa posición. El creyente viene atado a un montón de cosas propias del creyente. No es que yo recibí la salvación de Cristo, yo soy libre de toda condenación y ya yo puedo seguir mi vida igual como que nada ha pasado. No, hay cosas
que van involucradas con eso. Y yo tengo que discipular o tengo que evangelizar, tengo que compartir. Dios me mandó a relacionarme con los hermanos. Por lo tanto, la posición de creyente me obliga a mí, en ciertos aspectos, a tener que saludar. Yo vengo aquí, yo tengo que relacionarme con los hermanos. Y tengo que llevar un esfuerzo de mi parte para interactuar. Tampoco quiero que lo vean como una actitud extremista, porque en mi caso particular habían grupos particulares en los que yo tenía que interactuar donde no estaba interactuando y estaba haciendo un efecto. Entonces, por lo tanto, en ese efecto ya era obligatorio que yo tenía que interactuar y que tenía que saludar, porque me ven ahí aislado dentro del grupo, está pasando algo conmigo. Y eso repercute en los demás. Pero el creyente es así. Pero la repercusión que yo estaba teniendo, mis hermanos, no era positiva. El creyente debe tener una repercusión de que lo procuren tenerlo aquí, porque es el que lleva ¿qué? La bendición de Dios. Y con esta última termino, hablando de este mismo tema, mucho antes que lo entendiera un poco. La Concepción Bona, tal vez no, Neida lo conoce, al hijo de Jari, del hermano de mi padre, Jarito. Él no es creyente, tampoco es, dentro de lo que cabe, de lo que nosotros conocemos, un buen ciudadano, un ciudadano modelo, pero él me dijo, estaban hablando de conducta cristiana, de cómo es, cómo debe ser. Ni siquiera recuerdo cuáles eran mis intervenciones, pero él me dijo, recuerda que tú no caíste del cielo, tú naciste aquí en la tierra. Y créanme que ese no ha visitado 20 veces la iglesia. Hace mucho que no lo veo en una iglesia. Sí, lo veo a cada rato por aquí. Y es bien tremendo. Pero en ese momento, y eso fue hace un tiempo ya, me dijo, recuerda que tú no bajaste del cielo, que tú naciste aquí en la tierra. Creyente o no, no había tan diferencia. El creyente no mira al no creyente como superior, como que una conducta irrepresible, intacharte. Esa canción antigua del acercamiento de Dios a un inconverso dice, la parte que quiero puntualizar, puedo mostrarte que yo soy perfecto, que yo no aguanto tus defectos, pero yo no lo hago. Yo he decidido a darte vida. Es la actitud de Cristo. ¿Quién más que Él? Decirte, no, pero yo no puedo con eso. Pero en vez de rechazarnos por nuestra condición, Él decide darnos vida y restaurarnos. Entonces, ¿qué le queda al creyente? ¿Qué le queda al creyente con todo el mundo? Con nuestra sociedad. ¿Qué procura el creyente? Yo sé que me he pasado ya bastante. ¿Qué efecto debe provocar el creyente en quienes nos rodean? ¿Qué debe procurar el creyente para todos los que nos rodean? Con gusto podemos juntarnos fuera de este espacio porque ya se me ha acabado el tiempo y podemos seguir hablando sobre los que nos compete a nosotros como creyentes en esta sociedad. Dios les bendiga.